Señor, amado nuestro, nosotros te damos muchas gracias de que nos has permitido este primer día del seminario de la Biblia. Especialmente, tú nos has permitido este nuevo año. Te suplicamos que por favor nos des la bendición tan grande prometida en las Escrituras por medio de este seminario de la Biblia. Abre, por favor, el corazón de todos los que estamos aquí para que podamos recibir tu mensaje tan importante. También pedimos que sea el Espíritu Santo quien guíe los labios del predicador para que solamente te pueda decir tu palabra. Esta semana nosotros queremos conocerte todavía más. Por eso te suplicamos que estés con cada uno de nosotros. Te pedimos por todos aquellos que todavía vienen de paso, vienen de camino hacia este lugar. Cuídale bien sus pasos y tráelos con todo el bien para que puedan escuchar tu palabra. Y a los que estamos aquí te damos gracias que hayas sido tú quien abrió nuestro corazón. La palabra de hoy y toda nuestra vida la encomendamos en tu poderosa mano, pidiéndolo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso, este seminario de la Biblia, del cual nosotros, si Dios nos lo permite, estaremos aprendiendo. Mire, la Biblia es la que tiene como el contenido muy amplio y a veces muy difícil de estudiarlo por sí mismo, pero al mismo tiempo la Biblia solamente le quiere dar un mensaje bien importante a cada uno de nosotros. Por eso es que en este seminario de la Biblia, lo único que vamos a hacer es esto: recibir el mensaje tan importante que Dios le quiere dar a cada uno de nosotros. Por eso, la verdad es que por medio de este seminario de la Biblia, no pretendemos cambiar su religión, ideología, forzarlos a congregarse o que al final les pidamos algún tipo de ofrenda o algo así. No es así. Solamente queremos compartir el mensaje tan importante de la Biblia. Este mensaje el Señor se lo quiere dar absolutamente a todas las personas. Por eso es lo único que nosotros queremos hacer, que usted escuche el mensaje tan importante de Dios para usted. También otra cosa bien importante es esto. Muchas personas tienen duda. En muchos lugares están explicando la Biblia y todo eso. Pero, ¿cómo sé que le están dando la interpretación correcta? Porque muchos podemos pensar, la Biblia cada quien la interpreta a su propia manera. Pero un predicador del siglo XVIII que se llamó Charles Spurgeon, él dijo esta frase: la Biblia se explica usando la misma Biblia. ¿Qué quiere decir? Nosotros no es que le demos una interpretación a la Biblia, sino solamente se le va a mostrar y explicar lo que ya está escrito en ella. Por eso, durante este seminario de la Biblia, usted no escuchará estas frases como yo creo, yo pienso, o a lo mejor sea así, quizás esto quiere decir esto. No, sino San Mateo capítulo 4 viene esto, escrito está. Por eso solamente vamos a aprender lo que escrito está en la Biblia sin darle una interpretación humana. Por eso, por medio de la pantalla se estarán mostrando los versículos bíblicos para que usted pueda estar 100% seguro de que estamos aprendiendo la palabra de Dios. Después de acabar esta introducción, Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, que se está mostrando en la pantalla, le pido por favor a todos si lo podemos leer juntos. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, vamos a leerlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Mire, si nosotros abrimos el primer libro de la Biblia, en su primer capítulo, los 3 primeros versículos están diciendo sobre esto, el hecho de cómo Dios creó la tierra. Pero esta historia, ¿qué tiene que ver con nosotros? Mire, al mismo tiempo que Dios nos está explicando
cómo creó las cosas, también Génesis capítulo 1, al mismo tiempo, Dios nos quiere explicar a cada uno de nosotros lo que Él quiere hacer con nuestra vida. ¿Sí? En estos 3 versículos, no solo se refleja cómo Dios ha hecho la tierra, sino también Dios está mostrando lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Mire, está diciendo, creó Dios la tierra, ¿no? Pero esta tierra estaba desordenada y vacía. Sin embargo, ¿cuál fue la voluntad de Dios? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Nosotros podemos pensar, Dios está hablando de mí. ¿Quién es el que me ha creado? Dios. Dios es el que me ha creado. Pero al mismo tiempo, Dios está viendo algo en mi corazón. Mi corazón está desordenado y vacío. Dios está viendo las tristezas que yo estoy cargando. Dios está viendo los problemas, las aflicciones, las situaciones bien difíciles y preocupantes que hay. Por eso, Dios, que está viendo así mi corazón y mi vida, tiene una voluntad. Esto, y dijo Dios. ¿Qué quiere decir? Dios nos quiere dar su palabra para que también nosotros recibamos la luz de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso es lo que el Señor nos quiere dar a entender también en estos 3 primeros versículos. Él está viendo que nuestra vida ya se está llenando de tristezas, dificultades y que tenemos muchas dudas también. Por eso Él quiere darnos por medio de su palabra la luz de Cristo en nuestra vida. Por eso en este seminario nosotros decimos también, durante este seminario vamos a recibir la luz del Señor. Mire, Oseas capítulo 6, versículo 6 está diciendo así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí, seguramente nosotros alguna vez hemos tenido esta duda: Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿O qué querrá Dios de mí? Pero aquí en este libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, está respondiendo: porque misericordia quiero. Está diciendo no sacrificio ni holocausto, sino el Señor quiere misericordia y conocimiento de Dios. Mire, ¿qué significa misericordia quiero? Hay una voluntad que Dios quiere en nuestra vida antes que cualquier otra cosa. Así como hemos visto el versículo anterior, Dios solamente quería que esta tierra recibiera la luz. Era lo único al principio que el Señor quería. También con nosotros, el Señor, lo único que quiere de nosotros, lo único que nos está pidiendo es que nosotros recibamos su misericordia. Es lo único. Mire, a lo mejor nosotros podemos llegar a pensar, para agradar a Dios, necesito empezar a llevar una vida de muchos sacrificios, ¿no? Estar ofrendando mucho, congregándome en una iglesia, estar alabando mucho, pero la verdad es que el Señor está diciendo que no es así. Lo primero que Él quiere es que nosotros recibamos su misericordia. ¿Cómo podemos recibir la misericordia de Dios? Por medio del conocimiento de Dios también. En otras palabras, el Señor tiene un mensaje de misericordia en la Biblia, el cual Él nos quiere hacer llegar a cada uno de nosotros. Si recibimos ese mensaje de misericordia, es como recibir la luz del Señor. Mire, vamos a pensar un poco en este orden. Según como por cultura general la tradición religiosa o como sea, muchos llegan a pensar así. Primero hay que buscar una iglesia y congregarse en ella. Estando en medio de alguna creencia o religión, hay que congregarse bien en una iglesia. Ahora, estando dentro de esa iglesia, hay que hacer mucho tipo de sacrificio, ofrenda, penitencia, etcétera. Y luego, llevando una vida de sacrificio, penitencia y todo eso, pasando mucho tiempo, nosotros podemos recibir la misericordia más grande de Dios.
¿Cuál es la misericordia más grande de Dios? El hecho de tener la seguridad de poder ir al cielo. Muchas personas llevando este tipo de orden piensan, si yo ya encontré esta iglesia, busco esta iglesia y pasa mucho tiempo sacrificando cosas para Dios en medio de esta iglesia, al final yo podré tener la seguridad de ir al cielo. Pero resulta que bíblicamente este orden no puede ser así. Resulta que no es así. Si nos basamos en el versículo anterior, el Señor está diciendo que no quiere sacrificio, sino que primero recibamos su misericordia. Por eso es el mismo orden que el Señor puso Génesis capítulo 1 sobre la tierra. La tierra estaba desordenada, pero recibió la palabra de Dios y esta empezó a producir frutos, ¿no? Empezó a tomar orden y producir frutos. Es lo mismo. El Señor está viendo que nuestra vida, nuestro corazón está triste, desordenado y que queremos recibir la bendición tan grande de Dios. Por eso quiere decir que primero nosotros recibimos la misericordia de Dios y luego entonces podemos llevar el fruto agradable, congregarse en la iglesia, hacer las buenas obras. Por eso quiere decir que primero nosotros debemos tener la seguridad de ir al cielo y luego podemos congregarnos en la iglesia llevando una vida de sacrificio para el Señor. Por eso, entonces, lo primero que nosotros debemos recibir es este mensaje de misericordia, esta seguridad de poder ir al cielo. Por eso, aunque muchas personas piensan, yo debo hacer el sacrificio para poder ir al cielo, la Biblia está diciendo que es al revés, que primero debemos tener la seguridad de poder ir al cielo por medio de la Biblia y luego podemos llevar una vida de congregarse en la iglesia y hacer los sacrificios. Por eso, ese es el primer mensaje que el Señor nos quiere dar. Aquí, Romanos capítulo 10, versículo 17. Le pido por favor a todos, si me pueden acompañar a leer este versículo, por favor, vamos a leerlo juntos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire, para de verdad poder ir al cielo, para poder tener la seguridad de ir al cielo, ¿qué es indispensable tener? La fe. La fe es indispensable tenerla. Pero, mire, pasa algo con la fe, algo bien importante. Muchos podemos llegar a tener también este malentendido. La fe es algo en lo que yo debo esforzarme. Si yo llevo con muchos sacrificios, ofrendo, canto muy duro, alabo, yo puedo tener la fe. Pero la verdad es que la fe es un resultado, nada más. La fe solamente es un resultado y ya. ¿Un resultado de qué? Dice de oír. ¿Oír qué cosa? Palabra de Dios. Mire, quiere decir que nosotros no debemos forzar a nuestro corazón a tener la fe, a decirnos a nosotros mismos, debes tener fe, debes tener mucha fe, sino solamente es un resultado. Si yo escucho la palabra de Dios, naturalmente vendrá la fe. Si yo al escuchar la palabra de Dios compruebo que de verdad esta palabra se cumple por solamente escucharla, como resultado yo puedo tener la fe verdadera. Por eso, mire, hay que diferenciar bien fe de los hombres y la fe válida delante de Dios. ¿Cuál es la fe que podemos llegar a tener los hombres? Esta su base es una emoción, nada más, que siempre tiende a cambiar. Un ejemplo, si yo hoy amanezco como de buen humor, he hecho mucho sacrificio en una iglesia para el Señor, yo puedo decir, hoy yo tengo buena fe, ¿no? Pero al otro día cometo un fracaso, pasan muchas cosas tristes, hoy yo no tengo la fe. Por eso la fe de los hombres solamente está basada en nuestra emoción. Por eso es muy tambaleante. Sin embargo, la fe válida delante de Dios, esta tiene como base la palabra de la Biblia. Por eso esta no puede cambiar, esta no
tambalea. Por eso lo que Dios quiere es que dejemos la fe de los hombres para tener la fe firme que tiene la base bíblica. Y para tener esta fe firme, solamente dice, debemos oír la palabra de la Biblia. Solamente. Como un ejemplo bien claro. Usted, si sale de este edificio, si sale de su casa, los que están escuchando por vía Zoom, al 100% tiene la seguridad de que ya es de noche. Usted, sí, antes, ahora no puede verlo, ¿verdad? Pero usted ahora mismo tiene la seguridad de que ahora mismo es de noche, al 100%. ¿Cómo tiene esa creencia? ¿Cómo tiene esa seguridad? ¿Se forzó mucho, sea de noche, y se hizo de noche? No, porque ya lo ha comprobado cada día de su vida, que a esta hora ya es lógico que sea de noche. ¿Usted se forzó a tener esa creencia y esa seguridad? ¿Le costó mucho trabajo? Solamente por haberlo experimentado, tiene la seguridad de que ahora mismo si sale de su casa, si sale de este edificio, será de noche. Es lo mismo. La fe verdadera delante de Dios no requiere el esfuerzo humano, solamente es el resultado de oír bien la palabra de Dios. Por eso, si hoy, y Dios lo permite hasta el día viernes, solamente nos dedicamos a escuchar la palabra de Dios, ¿qué vendrá como resultado? Tener la fe válida delante del Señor. Por eso, mire, aquí en la pantalla, San Juan, capítulo 5, versículo 39. También, por favor, le pido si me puede acompañar a que lo leamos juntos. Vamos a leerlo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, escrituras. Quiere decir la Biblia. ¿Quién ha dado esta orden? El Señor Jesucristo. Debe escudriñar las escrituras. Si uno escudriña bien, si uno estudia minuciosamente la palabra de Dios, se encuentra con un tesoro. Mire, vamos a pensarlo bien. Dios le quiere dar una bendición muy grande a cada uno de nosotros. A cada uno de los que está escuchando, Dios le quiere dar la bendición tan grande. Pero esa bendición, el Señor la tiene aquí adentro en la Biblia. Para poder obtener esa bendición, ¿qué debemos hacer nosotros? Escudriñarla. Y cuando escudriñamos la Biblia y recibimos la bendición más grande de Dios, ¿qué piensa? Podemos decir que somos la persona que ha cumplido su propósito en esta vida. Mire, Dios no es el que solamente nos creó, sino nos creó con un propósito. El hombre no es el que puede poner su propio propósito en la vida, sino es Dios quien le ha puesto a cada uno de nosotros el propósito. Y para poder cumplir ese propósito, uno debe escudriñar la Biblia. Ese propósito está diciendo, tenéis la vida eterna. Por eso, el propósito que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros es que obtengamos la vida eterna. En otras palabras, que obtengamos la seguridad de poder ir al cielo, de estar en el reino de Dios eternamente. Ese es el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida y nosotros podemos cumplir ese propósito escudriñando estas escrituras. Por eso, mire, uno puede llegar a pensar, las bendiciones tan grandes de Dios, sí puede ser lo material y la salud. Sí podemos pensar, son como bendiciones secundarias. Pero la bendición principal que Dios le quiere dar a cada uno de nosotros es esa, que tengamos la seguridad de poder ir al cielo con Él en el momento en que muramos. Esa seguridad el Señor nos la quiere dar por medio de la Biblia. Por eso también está diciendo, si escudriñamos las escrituras, dice, dan testimonio de mí. Mire, especialmente, el Señor, por medio de la Biblia, sí nos está explicando qué cosa Él ha hecho.
pero también nos explica Él por qué ha hecho esas cosas. Mire, todas las personas podemos llegar a saber, en este caso sobre Jesucristo, que Él murió en la cruz, ¿no? Es un conocimiento como que muy básico, pero la Biblia explica el hecho de por qué eso lo ha hecho el Señor. Por eso, durante este seminario de la Biblia, también nosotros estaremos estudiando no solo el qué cosa hizo el Señor, sino el por qué hizo estas cosas. Por eso, la verdad es que la Biblia y Dios son inseparables. Cuando alguien está estudiando de la Biblia, esto significa que es alguien que se está acercando al Señor. Por eso, para nosotros, acercarnos al Señor es acercarnos a la palabra de la Biblia. Porque mientras más nos acercamos a la palabra de la Biblia, más conocemos sobre Él, Señor. Por eso es que Dios nos ha dado la Biblia para poder acercarnos a Él y obtener la vida eterna también. Por eso, la Biblia, la verdad es que es un libro muy popular, ¿no? Realmente, ¿sabe? A la actualidad, la Biblia es el libro más traducido de todos y al mismo tiempo también es el más vendido de todos. La verdad es que todas las personas del mundo, el 70% de ellas incluso tiene acceso a la Biblia en su lengua madre, ¿sí? Por eso, incluso en dialectos, en lenguas y todo eso, está también escrita la Biblia. Por ejemplo, aparte del español en nuestro país, hay como que la lengua del náhuatl, ¿no? Pero también la Biblia traducida al náhuatl y todo eso. Por eso, el 70% de todas las personas del mundo sí tiene acceso a la Biblia en su lengua madre. Sin embargo, la Biblia, al estar traducida a los idiomas más importantes, podemos decir que el 100% de las personas tiene acceso a la Biblia en el idioma en que lo puede entender. Por eso, esta Biblia sí es el libro bien popular y bien importante que Dios nos ha dado. Pero especialmente hay 4 cosas que hacen que la Biblia sea bien importante. Primero que nada, su formación. Su formación. ¿Esto qué quiere decir? Biblia viene de la palabra biblos, que eso significa libros, libros. Por eso biblos es libros. Por eso Biblia, libros. Quiere decir, aunque nosotros solamente vemos uno, pero realmente son 66 libros. Por eso la Biblia básicamente la podemos dividir en 2 partes. Antiguo Testamento, el cual tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, el cual tiene 27 libros. Por eso, mire, total 66 libros que la Biblia tiene, escrito por aproximadamente 40 personas. Pero, ¿qué hace tan importante esta formación de la Biblia? No es que estas 40 personas se hayan unido y platicando entre ellas, juntas hayan escrito la Biblia. No es así. ¿Sabe? De estas 40 personas se escribió la Biblia, pero en un periodo de 1600 años. ¿Por qué? El primer libro de la Biblia se llama Génesis, escrito por un hombre llamado Moisés aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo. El último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, escrito por un hombre llamado Juan aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Por eso, durante 1600 años, aproximadamente la Biblia ha sido escrita. Por eso, estos 40 hombres aproximadamente que escribieron la Biblia, ni siquiera la mayoría de ellos se conoció en persona entre ellos. Ellos vivieron en lugares diferentes, en condiciones diferentes, incluso ellos tenían trabajos diferentes. No es que todos ellos se dedicaran a la religión o algo así, sino muchos de ellos eran como pastores de ovejas, otros eran pescadores, otro era un médico, otro era un militar, otros eran reyes, así con trabajos diferentes, pero
han escrito la Biblia sin contradecirse uno al otro, en lugares diferentes. La Biblia se escribió en 3 continentes: Asia, África y Europa. Por eso, toda esta formación hace que la Biblia se le considere un grande milagro. Mire, también algo bien importante de la Biblia es su mensaje. ¿Por qué su mensaje? Aquí, la Biblia, como lo hemos acabado de decir, las personas que escribieron ni siquiera se conocieron todas entre ellas, sino en lugares distintos, épocas distintas, pero sin embargo escribieron un mismo mensaje lineal. Especialmente, ¿qué mensaje? Sobre Cristo. Por eso, ¿qué acabamos de leer anteriormente? Escudriñad las escrituras, porque dice, dan testimonio de mí. Por eso, mire, la Biblia lleva un mismo mensaje: Jesucristo. Por eso, Antiguo Testamento, ¿qué es? Promesa de que Cristo vendrá al mundo. Por eso, en el Antiguo Testamento hay aproximadamente 332 profecías sobre Cristo. Nuevo Testamento, ¿qué es? Esa promesa cumplida. Cristo de verdad vino al mundo cumpliendo exactamente lo que el Antiguo Testamento decía. Por eso, ¿sabe? Esto es un gran milagro. ¿Por qué? Si una persona importante nace en este mundo y hace hechos muy importantes, cuando él muere posteriormente, se pueden hacer biografías de esa persona. Sin embargo, estos profetas, estas personas que escribieron la Biblia, escribieron como una biografía de Cristo, pero antes de que él viniera al mundo. Y cuando Cristo vino al mundo, exactamente todas esas profecías se han cumplido. La Biblia marcaba bien en dónde nacerá Cristo, marcaba bien cómo él morirá, marcaba bien el que hará, incluso marcaba en qué regiones él predicará. Así exactamente cada una de ellas, todas se han cumplido. Mire, una persona llamada como Peter Stoner, en un libro, él ha publicado esto. Según las profecías del Antiguo Testamento, ¿cuál es la probabilidad de que estas de verdad se cumplieran en una sola persona? Está diciendo la probabilidad es de 1 entre 10 a la 17. ¿Sí? Por eso, realmente, que todas esas profecías que decía el Antiguo Testamento, para que un hombre de verdad las pudiera cumplir, la probabilidad era casi imposible. Sin embargo, el Nuevo Testamento marca, Cristo de verdad cumplió todo lo que el Antiguo Testamento decía. Por eso la Biblia, muchos podemos llegar a pensar, la Biblia solamente es un libro de reglas, leyes, fábulas, pero la Biblia está hablando bien sobre Cristo. También, ¿qué se le considera como un grande milagro a la Biblia? Su preservación. Mire, la Biblia terminó de escribirse el último libro del Apocalipsis aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Sin embargo, la Biblia ha recibido grandes persecuciones. Las personas que practicaban el cristianismo desde un principio recibieron muchísimas persecuciones. Si la Biblia fuera un libro escrito por hombres, esta ya hubiera desaparecido por toda la feroz cantidad de persecuciones que tuvo. Sin embargo, la Biblia, al ser el libro de Dios, es el libro también que Dios mismo ha guardado para que llegara ante nosotros. ¿Sabe? Para que nosotros ahora estemos estudiando la palabra de la Biblia, 70 millones de personas aproximadamente tuvieron que dar su vida para que ahora nosotros pudiéramos estar estudiando esta palabra. Porque en un principio el mensaje de esta Biblia fue bien perseguido por emperadores romanos y posteriormente por otras razones fue muy perseguido este mensaje de la Biblia. Sin embargo, ahora, por ser el libro tan valioso de Dios y por tener el mensaje que Dios quiere darle a cada uno de nosotros, Dios mismo la ha preservado. Porque también
sale otra duda por medio de la Biblia, ¿no? Puede salir esta duda. ¿Será que lo que yo estoy leyendo y estudiando será lo mismo que escribieron los profetas en el texto original? ¿No habrá por ahí alguien que le hubiera cambiado el mensaje para controlar a todas las personas del mundo? Esa es una pregunta válida, sinceramente, pero nosotros podemos entender una prueba muy grande de que este mensaje de la Biblia no ha sido cambiado. Mire, nosotros, para tener la seguridad, cuando yo leo el libro del Génesis, estaré leyendo lo que Moisés hace como 3.500 años escribió. Cuando yo leo el libro del Apocalipsis, ¿de verdad estaré yo leyendo lo que Juan ha escrito hace como 1900 años? ¿De verdad estaré leyendo lo que ellos escribieron? ¿O estaré leyendo un texto alterado y todo eso? Para que nosotros pudiéramos tener la confianza de que estamos leyendo el mensaje original, mire, el Señor ha guardado esta evidencia. En el año 1947, en el Medio Oriente, en un lugar llamado Qumran, han encontrado los textos más antiguos de la Biblia. Textos que datan de aproximadamente el año 200 antes de Cristo hasta el año 60-66 después de Cristo. En ese periodo, una secta llamada los esenios, derivada del judaísmo, se encargó de escribir copias de la Biblia. Se encargó de escribir todas estas copias de la Biblia. Este grupo de los esenios, al ver cómo Roma estaba invadiendo y destruyendo al mundo, escondió todos estos pergaminos en jarros de barro y los distribuyó en todas las cuevas del Qumran. En el año 1947, dos pastores encontraron, como dos pastorcitos de ovejas, encontraron estos jarrones y han sido objeto de estudio hasta el día de hoy. Resulta que son las copias más antiguas de la Biblia y que su mensaje que se escribió es el mismo en el cual nosotros podemos leer en las Biblias que tenemos actualmente, que el mensaje no ha sido cambiado. Vamos a ver un video. Los rollos del Mar Muerto son considerados la copia más antigua de la Biblia. Se estima que fueron escritos hace cerca de 2000 años, entre el tercer siglo a.C. y el primer siglo era común. Los rollos fueron encontrados entre 1947 a 1956 en una de las cuevas de Qumran cerca del Mar Muerto. Entre los manuscritos encontrados se han descubierto decenas de copias de casi todos los libros de la Biblia. Estos manuscritos coinciden en gran parte con el texto de la Biblia utilizado hasta hoy en día. Los manuscritos están en exhibición en el Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. Parte de los manuscritos están exhibidos online y se pueden ver desde cualquier lugar del mundo. Con el uso de las tecnologías se ha logrado descifrar el contenido de algunos de los manuscritos que seguían siendo un misterio. Se ha utilizado incluso tecnología de la NASA para lograr revelar algunas escrituras que estaban ocultas. Los rollos del Mar Muerto, una aventura al pasado y una prueba de la milenaria historia de Israel. Por eso Google también se ha dedicado a traducirlos, especialmente el libro de Isaías. Han encontrado el rollo completo, 7-8 metros. Al estarlo analizando, esa copia que se escribió hace como 2000 años, dice lo mismo que el libro de Isaías que actualmente nosotros tenemos. Por eso, ¿por qué Dios dejó esta evidencia de los rollos del Qumran? Para que nosotros tengamos la seguridad de que estamos leyendo en este tiempo el mensaje original que escribieron los profetas en su debido tiempo. Por eso es que Dios ha dejado esta evidencia tan clara. Otra duda que puede salir al estar estudiando la Biblia es esta. Ok, a lo mejor yo puedo creer que de verdad este mensaje no ha cambiado. ¿Qué es el original? Pero ¿cómo puedo tener la seguridad de que es la palabra del Dios verdadero? ¿Por qué? Si nos vamos a países del Medio Oriente, ellos llevan un libro especial, ¿no? Llamado el Corán. Y ellos también aseguran que eso es la palabra de Dios, ¿no?
Si nos vamos un poco más al oriente, hay textos budistas, textos hindús, y ellos dicen que eso es la palabra de el Dios verdadero. Y cada uno defenderá a muerte, ¿no? Este es lo verdadero. Por eso, ¿cómo podemos estar nosotros seguros de que de verdad estamos estudiando la palabra de un Dios verdadero? Por esta razón. Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 al 22. Como es un poco largo, solo yo lo voy a leer. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Por eso, ¿cómo nosotros podemos tener la seguridad de que la Biblia es la palabra del Dios verdadero? Está hablando de cumpliere. Mire, esto es algo bien importante. Uno puede llegar a pensar, como lo dijimos hace un rato, la Biblia es pura ley, reglas, etcétera. Pero la verdad es que la Biblia está llena de pruebas, de palabra de Dios, la cual nosotros podemos demostrar que ésta se ha cumplido. Por eso está diciendo, la palabra verdadera de Dios no solamente llevará leyes y reglas, sino debe ser una palabra que se tiene que haber cumplido. Por eso, si nosotros estamos estudiando la palabra de la Biblia, pero al estarla viendo, hay cosas que no tienen sentido ni se cumplieron, esta no es palabra del Dios vivo. Pero si al estarla estudiando, vemos que hay palabras que de verdad se han cumplido exactamente como la Biblia lo decía, podemos llegar a esta conclusión. Esta es la palabra de Dios. Por eso, para diferenciar entre todos los libros religiosos, para tener la seguridad de que estamos estudiando la palabra de un Dios vivo, el mismo Señor ha puesto en la Biblia que esta debe de tener cumplimiento. Y para que nosotros tengamos la fe verdadera, debemos saber la palabra que Dios ha cumplido. Especialmente, mire esto. Isaías capítulo 41, versículo 21 al 22. Este también solo yo lo voy a leer. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Eso, mire, presentad vuestras pruebas. Pero especialmente, ¿qué tipo de pruebas? Lo que ha de venir, lo que ha pasado desde el principio. Mire, estas dos cosas, aún toda la tecnología que podamos llegar a tener en este tiempo, nunca podríamos saber con la tecnología exactamente qué ocurrió en el principio y mucho menos podríamos saber qué ocurrirá en 1, 2, 3 años. Nosotros no podríamos jamás saber esto. Pero estas pruebas que el hombre jamás puede llegar a conocer, Dios las ha puesto en la Biblia. Dios ha puesto qué ha pasado en el principio, también Dios ha puesto qué pasará en el fin de la humanidad. Muy claro, Dios ha puesto estos dos. Por eso, si estudiamos estas dos y vemos que tiene cumplimiento, significa esta palabra es de Dios. Y así es como podemos tener la fe de creer que la Biblia es palabra del Señor. Por eso, la Biblia sí ha puesto lo que ocurrió en el principio y también, sobre todo, lo que ha de venir. De hecho, aproximadamente 1 de cada 3 palabras que vienen en la Biblia es la profecía, donde Dios anuncia lo que ha de venir y nos demuestra en nuestro tiempo que todo lo que Él dijo antes se ha cumplido. Y así es como nosotros podemos llegar a tener la fe. Esta debe de ser palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16.
Solamente hasta lo que está marcado, por favor. Solamente hasta lo que está marcado. Vamos a leerlo juntos, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso, ¿cómo podemos llegar a tener la fe de que de verdad la Biblia está inspirada por Dios? Viendo las pruebas. Si vemos lo que la Biblia dice que ocurrió en el principio y lo que ha de venir, y ahora nosotros comprobamos que de verdad eso está ocurriendo y ocurrió, naturalmente vendrá la fe. ¿Sí? Naturalmente tendremos la fe como un resultado. Por eso, esta Biblia, sí, es obvio. Dios ocupó la mano de los hombres, ocupó su letra, pero al ver el contenido, al estarlo escudriñando, llegamos a esta conclusión. Esta palabra es inspirada por Dios. Por eso, en la Biblia hay pruebas. Hay pruebas. ¿Qué debemos nosotros checar de estas pruebas que vienen en la Biblia? ¿Qué debemos checar? Que éstas se hayan cumplido. Vienen pruebas de lo que hizo Dios en el inicio y vienen pruebas de lo que hará Dios en el fin. Por eso, de esas pruebas, ¿qué debemos checar nosotros? Que se hayan cumplido. Y si estas se cumplieron, ¿a qué conclusión llegamos? La Biblia es inspiración de Dios. Por eso es lo que aprenderemos el día de hoy, mañana y pasado mañana. Vamos a checar estas pruebas que tengan cumplimiento para poder tener la seguridad de que la Biblia es inspiración del Señor. Por eso, empecemos con las primeras cosas, lo que ha pasado desde el principio. Mire, si vemos esta foto, usted, ¿qué está viendo en la pantalla? ¿De qué le ve forma? De una ventana sucia, así. Mire, esta es la primera foto tomada hacia la Tierra desde la Luna, ¿sí? Por eso así, en blanco y negro y así. Ya con la nueva tecnología y todo eso, ya le vemos más forma, ¿no? Y todo eso. Mire, que la Tierra tenga esta forma, al ver esta imagen, no nos sorprende mucho porque eso es un conocimiento sumamente básico, ¿no? En nuestro tiempo, hasta un niño podría saber cuál es la forma de la Tierra. Si le pidiéramos a un niño de primaria que dibujara la Tierra, lo primero que haría sin duda sería dibujar el círculo, ¿no? Y pintar todo de negro y la Tierra de azul y todo eso, porque es un conocimiento sumamente básico en nuestro tiempo. Pero ¿qué pasa si retrocedemos el tiempo hace unos 2000, 3000 años? ¿Cómo pensaba la gente de ese tiempo que era la Tierra? Ellos ni siquiera llegaban a imaginar que tuviera este tipo de forma. Por ejemplo, por ahí de los años 3000 antes de Cristo en Mesopotamia, se pensaba que la Tierra era un disco plano que estaba rodeado por agua. Hace unos 2500 años en Egipto, igual, se pensaba que la Tierra era como un disco plano, sin embargo, que esta tenía un techo sólido. Si bien los griegos eran los que sí tenían una noción de que la Tierra era redonda, fue hasta el siglo XVIII en la que se planteó de verdad que la Tierra era esférica. Y en el siglo XIX, este conocimiento quedó consolidado y comprobado. Pero empezando por estas fechas, cuando se pensaba que de verdad la Tierra sería como un disco y todo eso, ¿qué cosa decía la Biblia conforme a la forma de la Tierra? Mire, Isaías capítulo 40, versículo 22, dice así, solo un fragmento yo voy a leer, solo este fragmento yo lo voy a leer. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces, Isaías se escribió en el año 700 antes de Cristo. Si lo tomamos a nuestra época, se escribió esta palabra hace 2700 años, que la tierra tenía la forma del círculo. Pero hasta aquí nosotros podemos decir, ¿qué forma tiene un disco? Circular, ¿no? Circular. Por eso también podemos llegar a pensar, a lo mejor la Biblia está diciendo lo mismo, que tenía la forma de un círculo. Pero
Esta versión, Reina Valera 1960, que es la que comúnmente ocupamos, le dio la palabra círculo, porque efectivamente la palabra original en hebreo era kug. Y kug, una de sus definiciones sí es círculo, pero de la misma palabra kug tiene otro tipo de definición. Como un ejemplo, la palabra banco, ¿no? Banco. ¿Qué es un banco? Un lugar donde yo me puedo sentar, ¿no? ¿Qué es un banco? El lugar donde yo puedo ir a sacar dinero. ¿Qué es un banco? Como un conjunto de peces, ¿no? Y todo eso. Una misma palabra tiene varias definiciones. Y mire que lo mismo pasaba con la palabra kug, ¿sí? En hebreo, en español traducido kug, pero una de sus definiciones, globo, globo. Por eso, especialmente esta palabra kug, los hebreos la utilizaban para objetos que eran redondos, eran redondos. Por eso, ¿sabe? Especialmente otras versiones que profundizaban un poco más en la definición exacta que le querían dar los hebreos, escribían así. Isaías 40:22, por ejemplo, esta versión, la Biblia de las Américas, él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Así. Por eso, lo que Isaías quería decir hace 700 años antes de Cristo es que esta tierra tenía la forma de un globo, una forma redonda. Así. También, si bien los griegos también, ellos tenían la noción de que la tierra era esférica, bien importante es que la Biblia también decía lo que había dentro de la tierra. Mire, Job capítulo 28, versículo 5. Este texto se escribió aproximadamente hace 3000 años, ¿sí? Como a nuestra época así, por eso hace como 3500 años se ha escrito también Job. ¿Qué escribió? De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego, en fuego. Por eso, mire, ¿qué hay en el interior de la tierra? Roca, metales derretidos. Estos también al ir girando crean un campo electromagnético que funciona como un escudo contra las tormentas solares. Pero en conclusión, la tierra en su interior, esta está derretida. Pero esto se descubrió aproximadamente en el año 1914 por una mujer danesa de apellido Lehmann. Descubrió que había el núcleo terrestre. Sin embargo, esto en la Biblia se escribió hace 3500 años. Hace 3500 años la Biblia ya había escrito hasta el interior de la tierra. Aún más sorprendente, Job capítulo 26, versículo 7. Vamos a leerlo juntos, por favor. Lo leemos juntos. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, sobre nada. Por eso, escrito, ¿hace cuándo? Como 3500 años. Por ejemplo, los hindús llegaban a pensar que esta tierra estaba sostenida por elefantes. Estos a su vez por una tortuga. También un hombre llamado Tales de Mileto, en el tiempo antiguo, él pensaba que esta tierra estaba flotando sobre agua. Sin embargo, la Biblia decía, cuelga la tierra sobre nada, ¿no? Por eso también, no solamente la tierra, sino el sol. Mire, Salmos capítulo 19, versículo 4 al 6, yo lo leo. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo. ¿Para quién? Para el sol, ¿verdad? Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos,
y nada hay que se esconda de su calor. Por eso, mire, antes se llegaba a pensar que la Tierra era como el centro del universo y todas las cosas giraban alrededor de ella. Luego se llegó a pensar que es el Sol el que está fijo y todos los planetas giran alrededor de él. Pero la verdad es que en el año 1900, un hombre de apellido Hubble descubrió algo. El Sol no está estático. El Sol no está quieto. Este también se está moviendo a una velocidad de 220 kilómetros por segundo. ¿Sí? Sumamente rápido. Incluso al día de hoy, muchas personas todavía llegan a creer que el Sol está fijo, ahí parado, ¿no? Sin embargo, al día de hoy se ha descubierto que este se está moviendo. Pero esto era algo que la Biblia escribió hace aproximadamente 2000 años. Hace 2000 años ya la Biblia había escrito que este sol está corriendo el camino. Lo que la Biblia escribió hace 2000 años como camino, al día de hoy los hombres lo conocen como órbita. Sí, como órbita. Por eso el sol lleva su órbita y la está corriendo también, tal como la Biblia lo dijo hace 2000 años. Simplemente los hombres confirmaron esta palabra. ¿Hace cuánto? Hace como 125 años aproximadamente. Por eso, mire, ¿qué piensa? Por todo lo que hasta ahora nosotros hemos visto, si juntamos todo esto y hacemos una imagen de lo que hemos visto, la Tierra tiene esta forma, escrito en la Biblia. Por eso, ¿qué piensa? Dios escribió hace 2000, 3000, 3500 años la forma de la Tierra. Por eso, al día de hoy, podemos comprobar que esto que el Señor escribió que pasó en el principio, ¿es verdad o no? ¿Qué piensa? Si la Biblia dijera que la tierra estaba cargada por elefantes y esta a su vez por una tortuga, ¿podríamos decir que es la palabra del Dios verdadero? No, no podríamos decirlo. Sin embargo, la Biblia que decía, la tierra que tiene forma de globo, que dentro de ella está como fuego, que está flotando sobre nada y que también existe un sol que está corriendo una órbita. Esto con nuestra tecnología se comprobó que es verdad. Por eso, entonces, podemos decir hasta ahora que la Biblia es verdad o no. Hasta ahora podemos decir que es verdad, ¿no? Porque no está diciendo algo muy loco, sino algo que ahora nosotros podemos comprobar también. Por eso, Romanos capítulo 1, versículo 20, yo lo leo, porque las cosas invisibles de él se refiere el Dios, su reino, así, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren, algo bien importante es esto, que muchos llegan a decir, ¿por qué creer en la existencia de Dios es tan complicado? ¿Por qué Dios no hizo una manera muy fácil para poder creer que Él está vivo? Pero si nos ponemos a pensar, Dios sí hizo una manera bien fácil para saber que Él está vivo. Tan fácil, pero que el hombre siempre le gusta complicarse en su conocimiento. Aquí está diciendo, Dios es invisible. Eso es cierto. Un poco más adelante lo veremos, pero Dios de verdad es invisible. Por eso, Él no puede como abrir el cielo, sacar su rostro en el parque central aquí de Ciudad del Carmen y decir, Carmelitos, yo soy Dios. Y así todos podemos creer en Él. No puede hacer eso porque Él es invisible. ¿Sí? Sin embargo, uno puede decir, ¿por qué es tan difícil entonces creer en la existencia de Dios? No es así, porque Dios dice que dejó algo claramente fácil para reconocer que Él está vivo, para saber que Él existe. ¿Qué es eso? La creación del mundo. ¿Sí? La misma creación de este mundo, la misma naturaleza nos hace ver que sin duda debe existir un
Dios creador, que sin duda debe haber una inteligencia que ha diseñado esta tierra, este universo, y así lo ha hecho. Mire, al ver la naturaleza, al ver todo lo que nos rodea, ahí está la prueba, donde Dios nos está diciendo, yo estoy vivo, yo existo. Por eso, la creación de Dios es lo que lo hace a Él claramente visible. Vamos a ver un video. ¿Sí, verdad? Por eso, ¿qué piensa? Toda esta naturaleza tan perfecta, ¿de verdad sería el resultado de un juego como de azar que experimentó el universo, en donde tuvimos tanta suerte que a través de miles de millones de años se pudo desarrollar todo esto? No podemos decir eso, sino al ver esto, llegamos a una conclusión. Alguien tuvo que haberlo diseñado, alguien de verdad tuvo que haberlo planeado y hecho así. Mire, les damos este ejemplo. ¿Usted alguna vez ha sembrado algo? Una semilla, un ejemplo, una semilla de naranja y todo eso. La siembra, la cultiva bien, ¿y qué le brota? Naranjas, ¿no? Y todo eso. ¿Usted ha cultivado un billete de 100 pesos? Lo agarra, lo echa, lo abona, lo cuida, lo riega. ¿Qué va a salir? Nada. ¿Por qué de una semilla sí sale y por qué del billete no? Uno tiene vida. Por eso puede dar como fruto más vida. El otro no tiene vida, por eso no puede dar nada. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos vida, inteligencia, quiere decir que fuimos creados por otra vida y por una mayor inteligencia. Porque de algo que no tiene vida no puede salir la vida. Eso es totalmente imposible. De algo que no tiene inteligencia no puede salir la inteligencia. Eso es imposible. Es decir, tiene que haber una vida superior a nosotros, una inteligencia superior a nosotros que ha creado todas estas cosas. Mire, Job capítulo 38, versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Por qué el Señor nos hace este tipo de preguntas? Para que de verdad meditemos con respecto a la tierra, que no puede ser como que una suerte que hayamos tenido, sino que de verdad alguien la tuvo que planear bien. En este caso, cuando el Señor dijo, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ella cordel?
nos está diciendo, póngase a pensar en la magnitud de esta tierra. Ordenó sus medidas. ¿Por qué? ¿Sabe? El planeta Tierra tiene el tamaño perfecto. Un poco más grande, un poco más pequeño, no puede haber vida en la Tierra. El Señor lo hizo del tamaño perfecto y por eso nos pregunta, medita bien quién ordenó este tipo de medidas. Medita bien quién le dio estas medidas. También, quién extendió sobre ella cordel. El Señor nos dice, medita bien quién le dio la distancia perfecta con respecto al sol. Porque el cordel era lo que se ocupaba en ese tiempo para medir las distancias. Por eso el Señor dijo, ¿quién puso sobre ella cordel? Nos está diciendo para que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿cómo de verdad puede tener la distancia perfecta? Aproximadamente como 150 millones de kilómetros de distancia entre el Sol y la Tierra. La Tierra está en una zona habitable. Pero ¿sabe? Esta zona habitable tiene el tamaño de 1.2 veces el tamaño de la Tierra. Quiere decir, es una zona exclusiva y perfecta. No caben dos planetas, solamente cabe esta Tierra y esta Tierra está exactamente puesta en esta zona habitable. Por eso el Señor es el que nos manda a preguntarnos, medita bien, ¿quién ordenó esa distancia? ¿Quién ordenó el tamaño de la Tierra? ¿Por qué? Como les dije, la zona habitable es solo 1.2 veces. Si la Tierra fuera más grande, se saldría de la zona habitable. No puede haber vida en ella. Por eso, aún hay muchos planetas y gastan mucho dinero para ver si hay vida en otros planetas, pero la verdad es que solamente la Tierra es la única que está en la zona habitable donde puede haber vida. También el Señor nos manda a meditar sobre la naturaleza, sobre los animales. Job capítulo 12, versículo 7. Vamos a leerlo juntos, por favor. Viendo la pantalla, vamos a leer juntos este versículo. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. Por eso, bestias, aves, animales. El Señor está diciendo, medita en ellos y al ver su sabiduría, al ver la inteligencia de ellos, al ver su comportamiento, también podemos llegar a esta conclusión. Es Dios quien les tuvo que haber dado esta inteligencia e instinto a cada uno de ellos. No sé, aquí entre los que estamos tienen mascotas, perro, gato, peces, pájaros, así. ¿Son inteligentes o no? Sí, ¿verdad? ¿El perro es inteligente o no? Es inteligente, es necio, ¿no? Pero es inteligente realmente. Por eso, mire, meditando en los animalitos, ellos también tienen inteligencia. Por ejemplo, vamos a ver este video. No tienen paciencia, pero por eso, ¿tiene inteligencia o no? Sí. Una pregunta. ¿Usted sabe jugar ping pong? ¿No? ¿Mucho, poquito? ¿Le puede ganar a él?
Por eso, entonces, ¿los animalitos tienen inteligencia o no? Sí, ¿verdad? De hecho, muchas veces su inteligencia llega a ser inexplicable incluso para nosotros. Aún con tanta tecnología y conocimiento, pero hay cosas bien inexplicables que aún hace la naturaleza que nosotros todavía no logramos llegar a entender. Por ejemplo, hay especialmente tres cosas en algún tipo de animal que todavía los hombres no sabemos cómo lo hacen. Por ejemplo, el primero de ellos, el trayecto de la mariposa monarca. ¿Sabe? Especialmente aquí en México hay un lugar, ¿no? El santuario de la mariposa monarca. Por eso, ellas viajan hasta Canadá y regresan. Viajan y regresan. Lo que nadie se explica es cómo pueden hacer ese viaje si las mariposas que salen de México no son las mismas que llegan a Canadá, porque ellas mueren en el camino y tienen más hijos. ¿Y cómo es que saben el camino de vuelta si nunca estuvieron aquí? Por eso, esto es algo que hasta ahora no se puede explicar. Estas mariposas que salen de aquí, ellas no viven mucho tiempo, van muriendo a lo largo del camino, pero así llegan hasta un lugar específico en Canadá. Y luego salen y van muriendo en el camino y llegan al mismo lugar aquí en México. ¿Cómo es que salen estos viajes si ninguna de ellas ha experimentado estar antes en este lugar? Por eso, ¿cómo es que ellas saben este camino? ¿Cómo es que saben este trayecto? Es algo que hasta ahora no se puede explicar. También pasa lo mismo. Las aves, ¿cómo pueden hacer sus viajes migratorios? ¿Cómo ellas se pueden orientar? Si ellas a través del campo electromagnético se pueden orientar, pero lo que nadie sabe es cómo lo perciben, cómo ellas perciben este campo electromagnético, y aún se ha descubierto que sin la ayuda de ellas pueden agarrar otras rutas guiándose, sabiendo exactamente hacia dónde van. Por eso, las rutas migratorias de las aves es algo que todavía no se logra explicar. ¿Cómo es que ellas lo pueden hacer? ¿Cómo pueden percibir este campo? Y aún cuando no lo logran percibir, ¿cómo pueden llevar todas una ruta exacta? También algo bien interesante son las abejas. ¿Saben? ¿Ha visto usted que luego va una abejita sola ahí volando? ¿Sabe qué hace ella? Está buscando dónde van a poner el panal. Muchas abejas salen solitas y van a ver dónde se puede poner el panal. Pues ellas llegan y empiezan a ver. Este es un buen lugar. Ya cuando lo encuentran, esa abeja regresa con las demás. ¿Y sabe qué hace? Baila, baila. Y por medio de ese baile, les está diciendo la ubicación exacta a todas de dónde está el lugar que ella encontró. Por el movimiento de sus alas, por la velocidad, ellas describen qué tan buen lugar es. Y por el baile de su colita, están apuntando la dirección y las coordenadas de dónde está ese lugar. Cuando todas ven eso, todas ya saben a dónde llegar. Como nosotros si pasáramos por Google Maps la ubicación, así ellas por medio de su baile, liberando un tipo de feromona así. Pero muchos saben cómo pueden hacer esto las abejas, ¿no? Esto es algo totalmente sorprendente. Así, la naturaleza del Señor. Por eso, Job, capítulo 12, versículo 9, vamos a leerlo juntos. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Por eso, todo este tipo de cosas tan sorprendentes, podemos llegar a una conclusión. Es Dios quien tuvo que haber creado todo esto y darle la inteligencia a todos estos animalitos. Al ver la forma de la tierra y la ubicación en la que está puesta, es Dios quien tuvo que haber hecho todo esto. Pero, ¿sabe? De todas las cosas que Dios ha creado,
De la infinidad de cosas que el Señor de verdad ha creado, es el ser humano la creación más preciosa del Señor. Mire, Génesis capítulo 2, versículo 7, solo yo lo leo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mire, está diciendo, el Señor es el que ha creado al hombre. Está diciendo del polvo de la tierra. Por eso, hace 3,500 años, un hombre llamado Moisés escribió esta palabra. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Dios lo formó con el polvo de la tierra. Pero hoy nosotros podemos comprobar que esto no es algo figurativo o que haya que darle otra interpretación, sino que el cuerpo humano está formado por alrededor de 60 elementos químicos, muchos de ellos encontrados en la Tierra. Al ver los elementos como en la corteza terrestre, al ver los elementos del cuerpo humano, la mayoría de ellos se encuentran así en la Tierra y también en el cuerpo humano. Quiere decir que nuestro cuerpo humano tiene mucha relación con la tierra. Lo mismo que se escribió en Génesis capítulo 2, versículo 7, que el primer hombre que Dios creó, que se llamó Adán, él de verdad fue creado del polvo de la tierra. Todos los demás nacimos del vientre de nuestra mamá, pero conservando los mismos elementos químicos que el cuerpo de Adán también tenía. Por eso, esto que se escribió hace como 3,500 años, sí tiene ahora el sustento lógico para creer que de verdad nuestro cuerpo tiene su origen del polvo de la tierra. La prueba tiene los mismos elementos químicos. Pero no solo del polvo de la tierra, sino dice, sopló en su nariz aliento de vida. ¿Esto qué significa? Un poco más claro acá. Génesis 1:27. Vamos a leerlo juntos, por favor. Vamos a leerlo juntos. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso está diciendo, anteriormente el que leímos estaba diciendo, ¿no? Que Dios le dio aliento de vida. Y aquí está diciendo, a imagen de Dios lo creó. Por eso, ¿cuál es la imagen de Dios? Está diciendo la palabra de la Biblia. Génesis 2:7, hay polvo de la tierra y hay aliento de vida. Polvo de la tierra es nuestro cuerpo, pero aliento de vida, está diciendo aquí, es la imagen de Dios. Que Dios ha puesto su imagen en nosotros. ¿Cuál es la imagen del Señor? Aquí. San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Quiere decir, Dios que es espíritu ha puesto su imagen en nosotros. Quiere decir que dentro de nosotros, nuestro cuerpo que es el polvo de la tierra, pero dentro de nuestro cuerpo está el espíritu a la imagen de Dios. Que cada uno de nosotros, todos los seres humanos, tenemos este espíritu a imagen del Señor. Pero Lucas 24:39 dice, un espíritu no tiene carne ni huesos. Quiere decir, es invisible. Lo leímos anteriormente, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 20, las cosas invisibles de él. Por eso aquí también está explicando, Dios es espíritu y un espíritu es invisible. Es decir, que dentro de nuestro cuerpo humano está el espíritu invisible a la imagen de Dios. Y ese espíritu invisible es lo que nos hace un ser precioso. Es lo que nos hace el ser más valioso delante del Señor. De hecho, la Biblia está explicando bien esta parte. Mire, cada uno de nosotros debemos entender esto. Ah, yo soy la creación más valiosa del Señor. ¿Por qué? ¿Por guapo? ¿Adinerado? ¿Así? ¿Qué tenemos dentro de nosotros que nos hace ser el ser más valioso delante de Dios? El Espíritu.
El Espíritu es lo que nos hace ser tan valiosos delante de Dios. ¿Por qué? Porque fue hecho a su imagen de Dios. Por eso, mire, Job capítulo 7, versículo 17 al 18, está hablando qué tan importantes somos delante de Dios. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y los visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Por eso, especialmente podemos decir, este hombre, podemos suplantar esta palabra por el nombre de cada uno de nosotros. Con total seguridad podemos decir, el Señor, que pongas sobre él tu corazón. Quiere decir, de verdad somos tan valiosos delante de Dios por el hecho de que Él nos hizo a su imagen. Quiere decir, nos puso su espíritu. Nos puso espíritu e imagen de Dios dentro de nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Por eso, espíritu, alma y cuerpo. Por eso, dentro de nuestro cuerpo, ¿qué hay? Alma. Dentro de alma, ¿qué hay? Espíritu. Así. Por eso, mire, realmente espíritu y alma algunas veces sí se refiere a lo mismo, pero vamos a aprenderlo por esta parte separado. Si lo aprendemos de una manera detallada, sí hay una diferencia entre estos dos. Primero que nada, cuerpo está explicando lo tangible, ¿no? Lo tangible. Lo podemos ver, lo podemos tocar. Y este cuerpo también tiene deseo sexual, hambre, así, etcétera. Luego viene alma. Alma. ¿Qué es el alma? Sentimientos y emociones. Sentimiento y emoción. Les hago una pregunta. ¿El animal tiene cuerpo o no? Sí, ¿no? El perro, el gato sí tiene su cuerpo, es obvio. Su perro, gato, ¿tiene sentimiento y emoción? ¿Qué piensa, sí o no? Si lo ve llegar, mueve la cola, ¿no? El perro. Si usted levanta la chancla, se va corriendo, ¿no? Tiene sentimiento y tiene emoción también. Por eso, el animal también tiene alma, sí. Pero espíritu es algo exclusivo del ser humano. Es algo exclusivo de nosotros, porque este espíritu es la conciencia, también la religiosidad. En otras palabras, el deseo de buscar al Señor. Sin importar la época de la humanidad, en todas ellas siempre ha habido una necesidad de adorar. Siempre ha habido la necesidad de adoración, porque esto es algo que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Ninguna otra criatura, ninguna otra especie tiene el deseo de adorar algo. Solamente nosotros, una prueba de que de verdad Dios ha puesto espíritu dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es conciencia? Precisamente como su nombre lo dice, estar consciente de lo que estamos viendo, observando y de lo que está pasando. Y eso también es algo exclusivo del ser humano. Un ejemplo, como Dios ha creado todas las cosas, pero solamente a nosotros nos ha dado la conciencia para poder disfrutarlas. Un ejemplo, cuando la luna está llena, resplandeciente, hermosa, ¿usted no le da un buen sentimiento estarla viendo? Porque se ve muy bella, ¿no? Muy hermosa. Si usted ve como un campo de flores de muchos colores, ¿no le da un buen sentimiento verlo? Sí. Cuando ve un animal como de colores muy maravillosos y todo eso, ¿no le da un buen sentimiento verlo? Sí. Cuando ve un paisaje lleno de nieve o de mucho mar y todo eso, ¿no le da un buen sentimiento verlo? Sí. Pero su perro, su gato, también siente lo mismo al ver estas cosas. No puede percibirlo. No puede sentir esto. Porque esa conciencia solamente Dios se la ha puesto a cada uno de nosotros como prueba de que tenemos espíritu a su imagen. Y también por otra cosa. Significa que si Dios nos puso esa conciencia, significa que Dios
ha creado todas las cosas para nosotros. Dios creó todo este mundo y toda la naturaleza para el ser humano, porque esta tierra solamente iba a funcionar como la casa de cada uno de nosotros. Por eso el propósito de la tierra es que nosotros estemos viviendo en ella. Por eso, tal como la palabra de la Biblia lo dice, tenemos espíritu a imagen del Señor. Por eso es que somos tan importantes delante de Dios, ¿no? Somos la creación más valiosa del Señor. Pero sale esta duda. Yo soy la creación más importante delante de Dios. Y si tal como dice la Biblia, el Señor cada día me está buscando, ¿no? El Señor como cada día me está llamando, yo soy lo más importante delante de Él. Entonces, ¿por qué en mi vida hay mucha tristeza? ¿Por qué realmente hay mucho tipo de injusticia? ¿Por qué hay mucho tipo de enfermedad? Así, si yo soy como lo más valioso delante de Dios, ¿por qué hay tanta tristeza en la vida que yo estoy llevando? ¿Por qué yo he sufrido tanto? ¿Por qué me ha pasado este tipo de cosas? Como, ¿dónde estaba Dios, no? Para cuidarme, para evitar esto así. Pero hay que entender bien algo. Aquí también, una persona ha hecho un estudio, lo publicó en una revista. ¿Qué decía ese estudio? Una persona que vive aproximadamente 80 años, ¿sabe cuántos días son? 29,200. Yo, la verdad, cuando leí 80 años, pensé que serían más días, pero me sorprendí cuando vi que solamente vivir 80 años, solamente es vivir 29,200 días. Y él hizo este estudio. De esos 29,200 días, el hombre pasa riendo aproximadamente 24 días. Muy poquito. Sin embargo, si hablamos de llorar, el hombre pasa 200 días. Por eso él llegó a esta conclusión. En los días de una persona que vive 80 años, se la pasó más días llorando que riendo. ¿Por qué? Si somos la creación más valiosa de Dios, ¿por qué realmente se la pasa uno más llorando que riendo? Mire, de hecho, la misma Biblia está explicando esto. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2 al 3, dice así. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Eso realmente, el Señor está hablando que en general la vida de un ser humano puede estar llena de vanidades y afanes. Puede estar llena de molestias. Incluso dice que provecho. ¿Qué significa? Que satisfacción verdadera obtiene el hecho de trabajar afanado toda su vida. Por eso es algo bien importante, ¿no? Un estudiante ya terminó la universidad y ¿qué quiere para ser feliz? Trabajo. ¿Sí o no? Pero ya que trabaja, ¿qué quiere para ser feliz? Jubilarse, ¿no? Así, porque ya buscaba esto para ser feliz, pero mucho trabajo, mucha presión y así. ¿O es que cuando consiguió el trabajo, eso lo hizo feliz toda su vida? No, al contrario, lo empieza a carcomer y todo eso. Es normal así. Por eso realmente está hablando. Realmente todo es vanidad. Muchas cosas de este mundo que al principio nos producían felicidad, luego se vuelve molestia y trabajo, ¿no? Por ejemplo, Salmos capítulo 90, versículo 10. Vamos a leerlo juntos. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y hola. Esto está hablando. Sí, puede ser, en resumen, dice la Biblia, molestia y trabajo. Molestia y trabajo. Porque muchas cosas que pensamos, esto me dará satisfacción, luego termina siendo
molestia, ¿no? Luego termina siendo un poco de trabajo y todo eso. Muchas cosas que pensamos, esto me hará verdaderamente feliz, resulta que no siempre es igual. Por ejemplo, muchachito y muchachita se conocen, que dicen, yo con él, yo con ella voy a ser feliz el resto de mi vida, ¿no? Yo con ella, con él voy a ser muy feliz y todo eso. Por eso, naturalmente, ¿qué hacen? Se casa y todo eso. Por eso, al principio hay luna de miel, ¿no? Todo muy bonito y hermoso. Pero, luego, ¿qué pasa? Conforme va pasando el tiempo, como que el amor ahí se va apagando, ¿no? Y lo que al principio me hacía feliz, como que ahora me está molestando un poquito. Por ejemplo, cuando la muchachita se casa con el muchachito, le pone a veces un apodo especial, ¿no? Osito, osito, ¿no? Un ejemplo. Ah, yo amo a mi osito. Pero ¿qué pasa cuando el muchachito de verdad toma la forma de un oso? Engorda, se pone más peludo, ronca como oso, huele como oso. Ay, ya no me hace tan feliz, ¿no? Ah, sí, y todo eso. Por eso, el muchachito, esta muchachita, no me importa nada. Yo la amo, no me importan sus defectos. Pero no sabe cocinar, no limpia bien y todo eso. Ya no me hace tan feliz, ¿no? Así. Por eso, la palabra del Señor está diciendo, muchas cosas de nuestra vida tienden a ser así. Pensamos que lo que nos haría muy feliz al principio, pero puede llegar a tener un final muy diferente. ¿Por qué? La respuesta está aquí, mire. Aquí está la respuesta. Polvo de la tierra. Porque nosotros solamente le queremos dar satisfacción a nuestro cuerpo. Por eso es que no podemos llegar a una felicidad total. No podemos llegar a un gozo al 100%, porque solamente queremos darle a nuestro cuerpo lo que Él quiere. Sin embargo, olvidamos algo, que el Señor ha puesto espíritu a su imagen dentro de nosotros. Por eso, entonces, si saciamos nuestro cuerpo, como dice la Biblia, todo es vanidad. Todo es molestia y trabajo. Sin embargo, si saciamos nuestro espíritu a la imagen de Dios, es ahí cuando de verdad nosotros podemos llevar una vida de gozo delante del Señor. Por eso, esa es la clave. Por eso, aquí, esta respuesta, ¿por qué hay tanta tristeza en mi vida? La respuesta es esta. Porque hasta ahora solamente he querido saciar mi cuerpo. Hasta ahora solamente he querido buscar bendiciones carnales, salud, prosperidad económica, familia y todo eso. Pero el Señor está diciendo, dentro de nosotros hay espíritu a la imagen de Dios. Si de verdad saciamos ese espíritu, sí podremos llegar a ser la persona más feliz. Sí podemos llegar a ser la persona bien llena del gozo. Por eso, ¿cómo puedo saciar mi espíritu? Dice aquí, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Vamos a leerlo juntos, por favor. Juntos vamos a leerlo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por eso, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Por eso, especialmente, cuando nuestro estómago está vacío, uno se siente bien. Cuando tiene mucha hambre, uno se siente muy bien. Uno se siente enojado, triste o así. Pero ¿qué pasa cuando llega a su casa y ve todo el refrigerador lleno de comida bien rica? ¿Cómo se siente? Tan contento y más cuando se la termina de comer, ¿no? Y todo eso. Cuando nuestro estómago está lleno, nuestro cuerpo manifiesta felicidad o no, manifiesta satisfacción o no, totalmente. Es igual, hace una hora que tenía hambre, ahora que ya está saciado, piensa igual, se comporta igual, totalmente
diferente, porque ya su estómago se llenó. Pasa lo mismo. Si nuestro corazón, ese espíritu, no está como lleno de la vida eterna, porque este espíritu, está diciendo Eclesiastés 3:11, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué significa? Este espíritu tiene un deseo, saciarse de la vida eterna. Es eso, saciarse de la vida eterna. Por eso es que nuestra vida puede llegar a ser tan infeliz, porque es un reflejo de que no estamos saciados de la vida eterna. Por eso, aún nosotros tratamos de llenar nuestra vida con dinero, cosas familiares o así, pero aún así sigue habiendo un hueco en el corazón, ¿sí? Aún así sigue habiendo lapsos de tristeza, aún así sigue habiendo momentos de mucha incertidumbre y así. Pero el Señor ha dicho, es normal, porque lo que necesitamos para de verdad ser feliz es ser saciado con la vida eterna. Por eso, así como nuestro estómago manifiesta hambre y el Señor nos ha preparado la comida, los frutos de la tierra para saciarnos, de la misma manera, nuestro espíritu manifiesta el deseo de obtener la vida eterna. Y ese deseo, ese objetivo está aquí en la Biblia. Por eso, aquí en la Biblia, que viene la vida eterna, por medio de ella, sí podemos saciar nuestro espíritu y así podemos ser la persona más feliz. Por eso, el Señor está diciendo, Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso, cargado, ¿qué significa? Los que están hasta el tope de pecado. Los que ya se cansaron de llevar una vida pecaminosa. Los que deberán estar cargando toda esta molestia de pecado, pecado, pecado. Trabajado, ¿qué significa? Los que están al tope de aflicción. Los que están al tope de tristeza. Los que están de verdad llevando una vida bien cansada espiritualmente. El Señor diciendo a ellos trabajados y cargados, ¿qué está diciendo el Señor? Vengan a mí y yo os haré descansar. Quiere decir, puede cambiar totalmente esa vida. Por eso, mire, la última cosa importante de la Biblia, la número 4, que lo hace bien importante, es su influencia. El poder que tiene de darle al hombre la salvación, la vida eterna y que su vida cambie. Esto es también lo que la hace bien importante. Por eso, así como nuestro cuerpo no es igual cuando está hambriento a cuando está lleno, así puede ser nuestra vida. Ahora podemos manifestar desorden, tristeza y así. Pero si nos saciamos de la vida eterna, podemos manifestar otro tipo de vida, una vida llena de gozo y de felicidad. Por eso, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Dice, venid a mí. ¿Qué es venir a mí? ¿Qué es ir al Señor? Acercarnos a su palabra. Es eso. O sea, lo que estamos haciendo durante este seminario de la Biblia. Por eso, el hecho de venir aquí y haber escuchado la palabra, eso es haber ido ante el Señor. Por eso, esta semana nos estaremos acercando más a la palabra. Quiere decir, nos estaremos acercando mucho más al Señor. Y de verdad, si nosotros participamos bien en este seminario y escuchamos bien esta palabra, el Señor puede cambiar toda nuestra vida. De verdad, el Señor puede saciarnos de la vida eterna y nos puede dar la felicidad que tanto estamos buscando. Por eso, esta semana puede ser la semana más importante de toda nuestra vida. Por eso debemos escuchar con mucha atención, porque el Señor sí puede hacernos la persona más feliz que puede haber. Por eso, entonces, mañana también
vamos a participar juntos en este seminario de la Biblia? ¿O va a faltar? No, vamos a hacer hasta lo imposible. Por eso, a veces yo digo, oiga, ¿va a venir mañana? Y me responde, si Dios quiere. Pero Dios quiere, ¿no? Sí, Dios quiere. Por eso solo es que nosotros tengamos la voluntad de querer venir, porque Dios sí quiere que nosotros participemos. Por eso espero que también mañana podamos estar escuchando la palabra de Dios, viniendo juntos. Por eso hoy les agradezco su preciosa atención. El primer día del seminario lo terminamos hasta acá. Para terminarlo, así como comenzamos, vamos a orar juntos a nuestro Señor para terminar este seminario de la Biblia. Por eso oramos juntos. Amado Señor nuestro, nosotros de verdad te damos muchas gracias de que nos has permitido este primer día del seminario de la Biblia. Hoy también nos hemos llevado el gran mensaje de que tú has creado todas las cosas y que también al crearnos a nosotros, nos has puesto el Espíritu a tu imagen. Ahora nosotros de verdad queremos saciarnos de la vida eterna. Por eso permítenos en estos días del seminario de la Biblia estar escuchando bien tu palabra. No permitas que haya algún impedimento, sino danos la voluntad, el deseo y la pasión de que cada día determinemos el venir a escuchar tu palabra. A todos los que vinieron hasta este lugar, que por favor en el momento en el que se retiran, cuídales y guárdales sus pasos y llévalos con bien. A los que están escuchando desde la distancia, te agradecemos por el corazón que les ha dado y que a la distancia no ha sido un impedimento para que pudieran escuchar bien. Que por favor el día de mañana también se puedan conectar con esa misma pasión y deseo. Todo esto de verdad lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso, muchas gracias por haber escuchado bien la palabra del día de hoy. Si Dios